Hola a todos. Retomemos nuestras clases. Recordemos dónde estamos. Estamos en optimización no lineal. Estamos viendo el primer tipo de problemas, que eran optimización sin restricciones, problemas de optimización sin restricciones. Vimos el caso simple de una variable y ahora vamos a ver el caso de dos o más variables. ¡Vamos! Veamos entonces el caso de optimización sin restricciones y el caso de dos variables, un poco más complejo que el anterior que vimos. Al igual que en el caso que ya vimos de una variable, se debe cumplir la condición de primer orden. En este caso, debo igualar las derivadas parciales a cero, ¿cierto? Entonces ya no voy a tener solo una ecuación donde yo despeje la variable x, sino que ahora voy a tener un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Voy a tener todas las derivadas parciales igualadas a cero. Veamos primero el caso de dos variables. En el caso de dos variables, bueno, al igualar todas las derivadas parciales a cero, voy a tener un sistema de ecuaciones del cual voy a encontrar valores, puntos críticos que van a ser un vector, ¿cierto? El punto crítico va a ser, por ejemplo, x, y va a ser igual a 2,2, es decir, es un vector el punto crítico. Ya no es solo un número. Y luego la condición de segundo orden para determinar si son máximos, mínimos o puntos de silla es un poquito más complejo. En este caso debemos analizar el determinante del hessiano. Veamos primero para el caso de dos variables. En el caso de dos variables tengo que analizar este valor, este algoritmo, que es la segunda derivada con respecto a la primera variable, ¿cierto? Por la segunda derivada, la doble derivada de la segunda variable, menos la derivada cruzada, ¿cierto? Derivar con respecto a una variable y luego respecto a la segunda, elevado al cuadrado. Si ese número que yo definí como h, es mayor que 0 y la derivada con respecto a x y luego respecto de nuevo a la misma variable es menor que 0, estoy ante un máximo. Si tengo que ese número que definí como h es mayor que 0 y la segunda derivada con respecto a x es mayor que 0, estoy ante un mínimo. Si tengo que este valor que definí como h es menor que 0, estamos en un punto de silla. Y si el valor es igual a 0, no podemos concluir nada con este criterio, ¿cierto? Entonces tenemos que el criterio de segundo orden, ya sabemos cómo definimos, ya sabemos cómo encontramos nuestros puntos críticos, ¿cierto? Con el sistema de ecuaciones, donde igualo todas las derivadas parciales a cero. Y luego, para saber si son puntos máximos, mínimos o puntos silla de montar, tenemos que utilizar el criterio del determinante del hessiano. En el caso de un ejercicio de dos variables, el determinante del hessiano es este valor, ¿cierto? La segunda derivada respecto a x por la segunda derivada respecto a y, ¿cierto? Que es la derivada de la primera derivada o la segunda derivada de la función, menos la derivada con respecto a una variable y luego a la otra elevado al cuadrado. Y aquí están los criterios para concluir si son máximos o mínimos. ¿Qué hago cuando tengo problemas de optimización de más de dos variables? En este caso tengo que utilizar la matriz hessiana y utilizar el criterio del hessiano. Es decir, tengo que encontrar el determinante del hessiano de una matriz de este tipo. Una matriz de este tipo, donde tengo todas las derivadas parciales, ¿cierto? De este problema. Y esto es lo que llamamos el determinante del hessiano. ¿Cuál es el criterio del determinante del hessiano? Es decir, definir, ya, cuando tiene este valor o este signo es un máximo, este valor, este signo un mínimo, eso va a quedar como tarea, chicos. Quiero que lo investiguen ustedes. La tarea chica la vamos a definir para el martes posterior a la semana de pruebas. La idea es que lo hagan antes porque les sirve como estudio para la prueba 1, pero lo vamos a dejar para esa fecha, para el martes siguiente a la semana de pruebas. Pero lo que quiero es que investiguen cómo se utiliza, cuál es el criterio del hessiano.
Les voy a subir de todas formas un apunte sobre Hessiano a la página de Canvas. Pero quiero que vean cómo se utiliza el criterio del Hessiano cuando tengo ejercicios de más de dos variables. Ya vimos en la lámina anterior, vimos la fórmula cuando tengo dos variables. Dijimos que ese era el determinante del Hessiano y ahora necesito el determinante del Hessiano, el criterio del determinante del Hessiano para ejercicios de más de dos variables. Aquí les dejo algunos ejercicios sobre optimización sin restricciones en el caso de dos variables. Tenemos que esto va a ser parte de la tarea chica 6 junto al criterio de a investigar sobre cómo se usa el criterio del Hessiano, ¿cierto? Más estos ejercicios. Y la entrega a plazo límite es el martes 28 a las 7:20. La idea, nuevamente les repito, es que los hagan antes porque les sirve como estudio para su primera prueba. Entonces yo voy a hacer el ejercicio 4, ahora con ustedes, y el problema 2, 3 y 5 queda para que los hagan ustedes. Y si tienen dudas sobre estos ejercicios, me pueden escribir. ¿Qué dice el ejercicio? Dice, una compañía produce X unidades del producto A e Y unidades del producto B. Todas las unidades pueden ser vendidas a un precio de P sub X es igual a 100 menos X pesos por unidad del producto A y P sub Y es igual a 100 menos Y pesos por unidad del producto B. El costo en pesos de producir estas unidades está dado por C, la función de costos, que depende de X y de Y, que es igual a X cuadrado más X por Y más Y al cuadrado. Y la pregunta es, ¿cuánto debería producir para maximizar las ganancias? Entonces, lo primero que tengo que hacer es modelar este problema, ¿cierto? Estamos, recuerden, en la materia de optimización sin restricciones, por lo tanto, solo voy a tener que plantear la función objetivo. En este caso, la función de ganancias depende de dos variables, ¿cierto? De X y de Y, de la cantidad que yo decida producir del producto A y la cantidad que yo decida producir del producto B. Tengo que la ganancia va a ser la cantidad que produzco del producto A por el precio al que lo puedo vender, más la cantidad que produzco del producto B por el precio al que lo puedo vender, menos los costos totales de esta función. Esto entonces es la función objetivo. Para encontrar los puntos críticos, debo tomar esta función y derivarla con respecto a la primera variable e igualarla a 0. Y tomar la derivada parcial respecto a la segunda variable y también igualarla a 0. Y tengo, ¿cierto?, este sistema de ecuaciones. Si yo resuelvo este sistema de ecuaciones, tengo que el punto crítico es 20,20. El vector 20,20, es decir, x igual a 20 e y igual a 20, es el punto crítico que soluciona este sistema de ecuaciones. Ustedes lo pueden comprobar, o sea, lo pueden hacer. Luego tenemos que hacer el test de las condiciones de segundo orden, ¿cierto? Resolver si es que este problema, si es que este punto crítico es un máximo, un mínimo o un punto de silla. Tenemos entonces que la segunda derivada respecto a x es igual a menos 4, la segunda derivada con respecto a y es igual a menos 4 y la derivada con respecto a x y luego con respecto a y es menos 1, ¿cierto? Si derivo esto nuevamente con respecto a x me da menos 4, si derivo esto nuevamente con respecto a y me da menos 4, y si derivo esta derivada parcial con respecto ahora a y me da menos 1, el número que acompaña y, ¿cierto? Entonces, recordemos la fórmula del determinante del Hessiano para el caso de dos variables. Tengo esto, ¿cierto? Que lo vimos en la primera lámina de esta presentación. Tenemos la segunda derivada con respecto a x por la segunda derivada con respecto a y menos la derivada con respecto a x y luego con respecto a y elevado al cuadrado. Por lo tanto tengo menos 4 por menos 4 menos menos 1 al cuadrado. Tengo entonces 16 menos 1 que es igual a 15. Entonces tengo que el determinante del Hessiano es positivo y que la segunda derivada con respecto a x es menor que 4.
Perdón, es menos 4, por lo tanto es menor que 0. Por lo tanto, estamos en presencia de un máximo. Recuerden ustedes hacer los otros ejercicios y me preguntan si hay dudas. Hasta acá, hasta esta materia, llega la materia que entra en la prueba 1. En el control 2, entra solo hasta métodos numéricos de solución, ¿cierto? Esa es la materia que entra en la tarea escrita 2 y también en el control 2. Y en la prueba 1 entra hasta lo que vimos hoy, es decir, hasta optimización sin restricciones. El caso de una variable, el caso de dos variables y el caso de más de dos variables. Para eso es necesario que hagan estos ejercicios y vean el tema del determinante del hessiano. Quiero que lo revisen. Voy a subir algunos apuntes y algunos ejercicios a la página del curso en Canvas. Estudien y envíenme sus dudas si es que aparecen. Saludos.